Bueno, nada más falta la unidad 3, los programas calificar. Ok, les comparto mi pantalla. Es unidad 4. Vamos a ver arreglos. Me voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí está. Ok, ahí estoy compartiendo mi pantalla ya. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, profesora. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver arreglos, vamos a ver vectores y vamos a ver matrices en esta cuarta unidad. Ya en la quinta vemos métodos. Ok, ya tenemos un mes y medio para terminar este semestre. Ok, ¿qué es un arreglo? Aquí en los arreglos vamos a tener datos de un solo tipo. Por ejemplo, ya sea todos enteros, todos flotantes, de los tipos de datos básicos que ya vimos, ¿sí? De cualquiera de los tipos de datos básicos que ya vimos, vamos a tener datos almacenados en un arreglo, todos del mismo tipo. A diferencia de la unidad anterior, aquí yo voy a poder, por ejemplo, las calificaciones de un grupo, las puedo guardar y las puedo ocupar más adelante. Por ejemplo, si yo quiero ocupar la calificación del alumno, del primer alumno que leí, los datos, puedo ocupar su calificación. En cambio, en la unidad anterior se iban perdiendo, ¿no? Porque iba yo guardando en una variable las calificaciones y conforme iba yo leyendo, iba reemplazando la calificación del siguiente alumno, del siguiente, y la única que tenía yo guardada en la variable es la calificación del último alumno que al cual le hubiera yo pedido su calificación, ¿sale? Entonces, ahorita voy a tener un arreglo donde voy a poder guardar varias calificaciones y los datos que voy a guardar en ese arreglo van a ser todos del mismo tipo, ¿sí? Todos enteros, todos flotantes, o sea, de los tipos de datos básicos que ya vimos, todos de tipo char, de tipo string. Entonces, ese es un arreglo. Y vamos a ver dos tipos de arreglos, unidimensionales, que son los vectores o listas, y los bidimensionales, que son las matrices. No vamos a ver multidimensionales. ¿Ok? Un arreglo unidimensional, vamos a ver que es un conjunto de variables del mismo tipo tratadas como una sola entidad. A cada variable dentro del arreglo se llama elemento del arreglo. Un arreglo es útil cuando no deseamos nombrar individualmente a un grupo considerable de variables o objetos similares. En Java los arreglos son en realidad objetos y deben declararse e instanciarse de la siguiente forma. Aquí está la forma en cómo vamos a declarar un vector, ¿sí? En este caso, un vector. Vamos a poner de qué tipo van a ser los datos que va a guardar el vector. Puede ser enteros, flotantes, de cualquier de los tipos de datos básicos que ya vimos. El nombre del arreglo, ¿qué nombre le vamos a poner a ese conjunto de datos? ¿Sí? Un par de corchetes indicando que es un vector, punto y coma. De ahí, en el siguiente renglón, el nombre del arreglo igual a new. ¿Por qué new? Porque estoy definiendo un nuevo tipo de dato definido por mí como programador. O sea, yo estoy definiendo mi propio tipo de dato, que va a ser un vector, y yo estoy definiendo cuántos elementos va a tener ese vector o ese arreglo. Entonces, es un nuevo tipo de dato definido por mí como programador. Yo decido cuántos datos va a tener ese arreglo, ¿sí? O ese vector. Entonces yo estoy definiendo ese vector o ese tipo de datos. O también se puede hacer todo en un solo renglón, que es lo más práctico. Poner de qué tipo van a ser los datos que va a guardar el arreglo, el nombre del arreglo, un par de corchetes indicando que es un vector,
igual a new, porque estamos definiendo un tipo de dato vector, y le voy a poner de ahí de qué tipo van a ser los elementos y cuántos elementos va a almacenar ese arreglo, cuántos elementos va a tener, 5, 10, 15, 20, cuántos elementos va a almacenar ese vector, ¿ok? Y aquí nos dice qué tipo, será el tipo de dato, y bueno, y ahí tenemos un ejemplo de cómo declaramos un vector. Por ejemplo, todos los datos del vector van a ser de tipo entero. El vector se llama calif, igual a new in, o sea que todos los datos van a ser enteros y va a almacenar 6 elementos. Un vector flotante, este es float, el nombre del vector que se llama from, un par de corchetes indicando que es un vector, igual a new float, y va a tener 50 elementos. O ya sea que lo inicialicemos a la hora que lo declaramos. Aquí estamos declarando que el vector se va a llamar números, ¿sí? Y bueno, sin acento. Números, y que va a tener datos de tipo entero y que va a almacenar 4 datos. Y aquí le estoy diciendo qué datos va a almacenar, ya van a ser constantes. Un 1, un 5, un 10, un 15, ¿sí? O sea, yo lo puedo inicializar también, así como las variables que declarábamos, que a la hora de declararlas, las inicializábamos, sobre todo los contadores o los acumuladores, ¿sí? Que fue lo que vimos en la unidad anterior, cuando vimos ciclos. Bueno, ese es un vector, es un conjunto de elementos del mismo tipo, ¿sí? ¿Qué operaciones puedo hacer con el arreglo? Puedo leer datos en el arreglo o almacenar datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un ciclo. Ahí le vamos a indicar el ciclo que a ustedes les haya gustado de la unidad anterior. Ahorita ya no va a ser de que hazlo con ese ciclo, ¿no? Con el que se sientan más cómodos, se supone que ya vieron la gama de ciclos que hay, los 3 ciclos que hay. Ya los practicamos, ya los conocen, ya saben utilizarlos. Entonces, en esta unidad va a ser el ciclo que ustedes quieran ocupar, el que más les guste, el que se les haya hecho más fácil. Un por ejemplo, es el más fácil. Ponemos inicialización, condición. Acuérdense que la condición es mientras la condición se cumple entre el ciclo, y el incremento de la variable de control. ¿Sí me están escuchando bien? ¿No escuchan la clase cortada? No, profesora, yo la escucho bien. Ah, ok, Yo también gracias, bien. gracias. Es que el sábado tenía yo problemas de conexión con el grupo, o sea, de los sábados, y me decían que me escuchaban cortado, pero bueno, como estoy con el celular, entonces el sábado tuve problemas de conexión, pensé que ahorita otra vez iba. Bueno, me avisan cualquier cosa. Entonces, aquí estamos leyendo los datos, estamos pidiendo un número y lo estamos almacenando en un vector. Lo podemos hacer directamente en un vector que va a ser de tipo entero, ¿sí? Ok. Lo podemos hacer así como lo hemos hecho, para que no se les haga complejo, en una sola línea. Y está el integer normal, como lo hemos visto, porque vamos a convertir entero. Acuérdense que todo lo que leemos del teclado lo leemos como cadena de caracteres. Entonces yo lo voy a convertir a entero, ¿sí? Ahí está. Aquí estamos llenando un vector, ¿sí? Como es una sola sentencia, pues no lleva llave. Llevaba llave porque eran 2 sentencias. ¿Ok? Y aquí estamos llenando un vector. Aquí lo estoy diciendo que almacene datos en el vector. Que me almacene datos, ¿sí? Ahí está, ahí da. En el vector, y me va a ir almacenando datos. Aquí va a ir el ciclo desde 0 hasta n-1. Aquí la diferencia es que los ciclos vamos a empezar con la posición 0, ¿sí? O vamos a empezar desde 0. ¿Por qué? Porque el vector va a empezar desde la posición 0 hasta la n-1. Aquí vamos a tener una lista de elementos y para yo recorrer la lista voy a tener que utilizar una variable, que en este caso x es la que me controla las vueltas del ciclo, va a ser la variable apuntador, que me va a indicar en qué posición del arreglo se encuentra el elemento. Como es un arreglo, un vector que va a tener 10, 20, 100 posiciones, entonces yo para poder acceder a un elemento, tengo que decirle en qué posición del arreglo está el elemento, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito para que se entienda. Voy a meter una tabla.
para que se entienda de qué les estoy hablando. Vamos a poner así para no ocupe tanto espacio. 10 posiciones. Esta. Ok. Ok, está el vector, ¿no? Este es mi vector, ¿sí? Este vector se va a llamar, o sea, todo este arreglo se va a llamar vec. Vec, vec va a ser un vector, ¿sí? Este es mi vector. Vec. Este es el vector, ¿no? Entonces, voy a tener una variable que me va a controlar las posiciones del vector, ¿sí? Ok. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a ver el ciclo for, cómo funciona el vector. Este es un vector, es un arreglo que va a tener varias posiciones. O sea, yo voy a declarar un vector en el cual voy a poder almacenar datos de un solo tipo. En este caso, todos los datos que yo voy a almacenar en el vector van a ser de tipo entero, ¿sí? Va a tener 10, o va a almacenar 10 elementos, desde la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9, ¿sí? Porque empezamos de la posición 0, o sea, es de la 0 a la n-1, o sea, el vector tiene 10 elementos, entonces esa es la posición 9, porque vamos a contar la 0. Así van a ser en los vectores, empezamos en la posición 0. Y tengo que tener una variable que me vaya controlando las posiciones para yo decirle en qué posición del vector voy a ir almacenando los elementos. Entonces aquí tenemos todo mi arreglo, se llama vec, ¿sí? Y va a almacenar 10 elementos, aquí están 10 espacios, ¿ok? Empezamos el ciclo for. X es la que me va a controlar las vueltas del ciclo. A X yo la voy a inicializar con 0 la primera vez, ¿sí? X va a ser igual a 0, ¿sí? Ahí está. Y es la que me va a ir controlando las posiciones. Entonces, ¿qué hago? En la primera vuelta, en B, en la posición X, o sea, en la posición 0, aquí, almacena el primer elemento que voy a leer un 6, por ejemplo. Se regresa, incrementa X, ahora X valdría 1, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Entra y, bueno, antes de entrar pregunta, ¿1 es menor que 10? Sí. Ok. Entonces, entra y en vector en la posición 1 almacena otro elemento. Se regresa, incrementa X. Ahora X va a valer 2. 2 es menor que 10, sí, entra. Y en el vector en la posición 2 almacena otro elemento. Y así va a estar hasta que llegue a la posición hasta la posición 9, ¿sí? Vamos a suponer que ya estamos en la 8. X va a ser igual a 8. Al hacer un elemento, por ejemplo, un 4, se regresa, incrementa X, ahora vale 9, ¿sí? Entonces, ¿qué viene? Almacenen del vector en la posición 9 otro elemento, ¿sí? Se regresa, incrementa X, ahora valdría 10,
Pregunta, ¿10 es menor que 10? No, no es menor, no entra. Y acuérdense que el ciclo for es, mientras la condición se cumpla, se va a estar repitiendo, ya no se cumple, se sale. Entonces llenó el vector con 10 elementos, ¿sí? Ese es un arreglo, un vector, ¿sí? En el cual voy a tener almacenados datos del mismo tipo, en este caso, 10 elementos de tipo entero. Pero necesito una variable que se va a llamar apuntador para ir recorriendo las posiciones del arreglo, ¿sí? Si yo quiero lo que está en B en la posición 5, en la posición 5, B en la posición 5 es igual a 9. Ahí está. Yo aquí entre corchetes le voy a decir en qué posición del arreglo, ¿sí? ¿Qué posición del arreglo voy a acceder? Entonces, ahora vamos a manejar un conjunto de elementos almacenados en donde, en un vector, donde todos los elementos van a ser del mismo tipo, ¿sí? Todos los elementos van a ser del mismo tipo. Ahí está. Y vamos a poder hacer búsquedas de elementos en el vector. Ahorita no vamos a ver búsquedas, eso lo vemos en estructura de datos en tercer semestre. Los tipos de búsqueda que hay, ya están los algoritmos hechos, ya nada más entendemos cómo funcionan y codificamos, ¿sí? Ya en tercer semestre ya no tienen ustedes que inventar nada, ya no tienen que hacer ejercicios donde se quiebren la cabeza tanto, ¿sí? Entonces, entonces en eso ya vemos métodos que ya están hechos, nada más entendemos qué hace cada uno de los métodos, ¿sí? Porque en estructura todo está ya están los métodos hechos, ya está todo hecho, ¿ok? Entonces en estructura de datos vemos búsqueda secuencial, binaria, hash, ¿sí? Entonces, vemos los tipos de búsqueda que hay, pero también podemos buscar en un arreglo de manera secuencial, ¿sí? Un conjunto de elementos. Ok, ok. Bueno, y vamos a ver un ejercicio. Hay ordenamientos, también podemos ordenar los datos de un arreglo, los podemos ordenar. Igual en estructura de datos, ahorita no nos vamos a meter en ese tipo de detalles. Vamos a ver todos los métodos de ordenamiento que hay. Burbuja, quicksort, shell, radix. Y vamos a compararlos y ver cuál es el más eficiente, cuál es el que ordena más rápido los elementos, ¿sí? Y podemos calcular la longitud de la regla con la función len. ¿Sí? Ahí en la unidad anterior les di varias funciones. Bueno, vamos a ver un ejercicio sin tanto rollo. Vamos a ver un ejercicio, que es lo que me gusta, más que la teoría. Ok, ok, ok. Hoy vamos a ver uno con vectores. Déjenme encuentro vectores, aquí está. Vamos a hacer el primero. Ok. Y vamos a ver J crédito. Y era el vamos a ver de qué trataba. Dice, calcular el promedio de 50 valores almacenados en un vector, determinar cuántos son mayores que el promedio. Vamos a ver los mayores que el promedio. Imprimir el promedio, ¿ok? Entonces le vamos a poner mayores.java.
Ok, lo voy a guardar en el escritorio. Y le damos finish. Ok, vamos a sacar la lupa. Pegamos el código. Diagonal asterisco. Para cerramos con asterisco diagonal. Y la lupa. Bueno, empezamos importando las librerías. Me dice que calcular el promedio de 50 valores. Vamos a ponerlo con 5 porque vamos a terminar hoy. Almacenados en un vector y determinar cuántos son mayores que el promedio. Ok. Empezamos importando las librerías, como todo programa. Pues empezamos con el import. Javax. Punto swing. Punto asterisco. Punto y coma. Public class. Y la clase se va a llamar mayores. Punto Java se puso. Ok. De ahí public. Ok. Declaramos un vector de tipo string. Bueno, vamos a declarar un vector de 5 elementos de tipo entero. Le vamos a poner el nombre del arreglo. ¿Sí? Y le vamos a poner números. ¿Sí? Ponemos un par de corchetes indicando que es un vector igual a new in, y entre corchetes cuántos elementos va a tener. En este caso 5 le vamos a poner, ¿sí? Punto y coma. Y vamos a calcular el promedio. Vamos a declarar de tipo entero una variable que me saque la suma, porque para poder calcular el promedio primero tengo que sumar los elementos y luego dividirlos. Vamos a declarar from de tipo entero. Y de ahí vamos a declarar la variable que me va a controlar las posiciones del vector, ¿sí? Que va a ser x. Ok, y quiere que determinar cuántos son mayores que el promedio, un contador. Determinar cuántos son mayores que el promedio. Imprimir el promedio y el número de datos mayores que el promedio. Ok. Entonces voy a calcular el promedio. Ya una vez que lo calcule, voy a ver cuántos son mayores que el promedio. ¿Sí? Voy a ocupar un contador de mayores y lo voy a inicializar con 0 porque voy a ir contando. No sabemos que otra variable nos hace falta. Ok. Entonces vamos a empezar un ciclo for para controlar las posiciones. X me va a controlar las posiciones, va a empezar con 0, mientras X sea menor que 5, punto y coma, X más, ¿ok? Para ir incrementando la variable que me controla las vueltas del ciclo. Vamos a hacer varias cosas dentro del ciclo, entonces abrimos llave para indicar bloques y vamos a primero llenar el vector de 5 elementos, ¿ok? El vector, ¿cómo se llama? Números, ¿sí? Números, lo único que estamos aumentando a la forma de cómo leíamos los datos son los corchetes, donde le estamos indicando en qué posición se van a ir llenando los elementos. Números en la posición X va a ser igual a, igual lo mismo, integer, punto, parse, in, y entre paréntesis JOption. JOption paint, punto show, y es input, porque es entrada de datos. Input diálogo, ¿sí? Y aquí vamos a pedir, ingresa un número. Ok, ingresa un número, ¿sí? Punto y coma. Ya ingresamos el número. Ahora dice que quiere saber el promedio. Entonces, al mismo tiempo que vamos ingresando los números, podemos irlos sumando.
el operador compuesto más igual a lo que tiene números en la posición X, ¿sí? En la posición 0. O sea, vamos a sumar el valor que esté adentro de la regla. Lo vamos a ir sumando. Ok. De ahí, ¿qué más nos pide? Dice determinar cuántos son mayores que el promedio. Entonces tengo que sacar primero el promedio. Imprimir el promedio y el número de datos mayores que el promedio. ¿Sí? Entonces vamos a, ya hay una lista. Y una lista. Ok. Entonces vamos a ver el promedio. ¿Quién habló por ahí que no lo escuché bien? ¿Qué dijo? Prom va a ser igual a lo que tenga Zoom dividido. ¿Serían hacer 2 ciclos o no? Sí, 2 ciclos a fuerza. A fuerza para ir comparando. ¿Ok? Vamos a sacar el promedio aquí fuera del ciclo. Sacamos el promedio, lo que tenga Zoom, lo dividimos entre 5 y ahí está el promedio. Vamos a hacer otro ciclo porque dice que cuántos son mayores que el promedio. Y una lista de los valores mayores que el promedio. Entonces lo puedo mandar a una cadena, ¿sí? Entonces vamos a poner x igual a 0, punto y coma, mientras x sea menor que 5, punto y coma, x más, ¿ok? Vamos a abrir llaves para indicar que empieza. Dice que quiere una lista de los valores mayores que el promedio. Podemos ir haciendo una lista con con una cadena, entonces le creamos de tipo string, la lista, o cadena, como le quieran poner, lista, igual a, y ya ponemos aquí un mensaje. Los valores mayores que el promedio, 2 puntos, imprimimos el promedio, por ejemplo, más la variable prom, y vamos a poner prom más, vamos a poner son, cerramos comillas, punto y coma, ¿ok? Ok, ahí puse ya el mensaje que yo quiero que aparezca, porque dice que quiere saber cuántos son mayores que el promedio y una lista de los mayores que el promedio. Entonces, ¿cómo sé si son mayores que el promedio? ¿Qué tendría yo que hacer? Una condición. Exacto, compararlos. Le vamos a preguntar si lo que está en dónde están los números almacenados. Pues en el vector, ¿no? Si lo que está en números en la posición X es mayor que prom, porque dice que cuáles son mayores que el promedio. Si es mayor que prom, ¿qué hacemos? Incrementamos el contador CMAI más, lo vamos incrementando. O sea, va a 1, porque dice que quiere saber cuántos son mayores que el promedio y la lista de valores. Entonces ya tenemos una variable que se llama lista más igual para irle sumando. Poner una diagonal inversa n, ¿sí? Más, ¿y dónde está el número almacenado que fue mayor que el promedio? Pues está en el arreglo que se llama números en la posición X, ¿sí? Entonces, ahí voy a metiendo a la lista los números que fueron mayores que el promedio. Aquí son 2 sentencias, por eso lleva llaves, ¿sí? Pusimos un par de llaves, ¿ok? Y otra cosa que es saber es determinar cuántos son mayores que el promedio, y aquí está. Imprimir el promedio, el número de datos mayores que el promedio y la lista. Bueno, aquí ya vamos generando la lista, ok. Ya que se salga del for, ahí va a ir calculando. Entonces vamos a mandar a imprimir, ¿sí? La lista. Ahí en la lista le voy de la misma variable de tipo string, le voy a poner cuántos fueron mayores que el promedio y le voy a poner nada más, ¿no? ¿Cuántos son mayores que el promedio? Ok.
Entonces ponemos lista más igual y le vamos a poner aquí el mensaje total de valores mayores que el promedio. Los puntos, cierro comillas, más, y le pongo la variable que es y es la que me dice cuántos fueron mayores que el promedio. Ok. Aquí le voy a poner una diagonal inversa n, que no me lo ponga en la misma línea. Ok, ahí está la lista. Ya tengo la lista, ya tengo lo que y ya mando a imprimir, nada más con un J-Option, ¿no? J-Option Paint, punto show, y ahora es mensaje. Null, coma, y ya mando a imprimir lista. Ok, punto y coma. ¿Qué más nos faltó? ¿Qué más nos faltó? Ya nada. A ver, mis Declarar programadores, lo que ¿qué otra cosa no me declaró faltó? unas variables, ¿Cuál no declaramos? A ver. unas que puso ahí en el segundo ciclo, creo. ¿Cuál? Como por ejemplo CMAE, el contador del segundo ciclo. Ah, no, sí. Aquí está. Ah, medio. Ah, no. Ah, string. String, aquí está. La lista de tipo string ya está declarada. Ah, Vamos a ver errores. Horrores. Vamos a ver horrores o no. Ok. Declaramos suma, se llama la variable. Vamos a cambiar a sum porque lo ocupamos como sum. Ok, ahí. Y dice que no ha sido inicializado sum porque necesitamos inicializarlo. Como me va a sacar la suma de los valores, es un acumulador. Acuérdense que contadores y acumuladores hay que inicializarlos. ¿Ok? Y ahí va a estar en 5. Vamos a ver. Y ya ingresa un número. Le doy un 10, 20, un 3, un 80, un 50. Ahí está. Los valores que son mayores a 32, que fue el promedio, son el 80 y el 50. Total de valores mayores que el promedio, 2. Ahí está. Y ahí mandé imprimir. ¿Sale? ¿Qué le estamos aumentando a lo que ya habíamos visto? Si se dan cuenta, cuando leíamos datos en la unidad anterior, ¿cómo lo poníamos? Lo poníamos así, ¿no? Número va a ser igual a integer.parseInt. De esa manera leíamos un número. Ahorita, como lo estamos guardando en un arreglo, le estamos aumentando un par de corchetes y la variable que me indica la posición de dónde está el número almacenado. Es lo único. Lo demás lo hacemos igualito como lo hemos estado haciendo. Por eso yo les decía al principio que, que todo va aquí encadenado. Que si le entendimos a la primera unidad, le vamos a entender le entendemos a la segunda, le vamos a entender a la tercera, a la cuarta, a la quinta y así. Va todo encadenado. Si no le entendimos a la segunda, que fue donde empezamos a ver programas, pues ya no le entendimos a ninguna. Ahí nos quedamos estancados, ¿no? Entonces, era importante ir entendiendo lo que íbamos haciendo, porque si se dan cuenta, todo se va juntando o todo lo vamos viendo ahora en un programa. Todo lo que ya vimos lo seguimos utilizando y le estamos poniendo más y más cosas al programa, ¿sí? Ahora en un programa ya vemos que puede tener ciclos, puede tener condiciones, puede tener dos ciclos, ¿sí? Entonces ya no nada más son secuenciales, sino que ya vienen con condiciones, con ciclos y podemos ir incrementando muchas cosas, ¿no? Ok, ahorita estamos jugando con variables de tipo cadena también para mandar a imprimir los datos. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. ¿Dudas? ¿Ya le tomaron foto? ¿Le puedo acercar un poquito más? A ver, vamos a acercarlo un Por favor. poquito más. Pero si lo acerco no se va a ver
mucho. Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí ya saben, cuando ingresamos un número, ya saben cómo va la sintaxis ahí. ¿Quedó? ¿Ya quedó? ¿Ya lo Una copiaron pregunta. todo? Nada, Ahí ¿de? donde dice lista, donde Ajá, está la variable lista y imprime, bueno, da un salto de línea más ajá. números, ahí la X imprime el valor dependiendo del contador. No, 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 no. Acabamos de explicar eso ahí en los apuntes. X lo que me va, bueno, vamos a dejarla. X lo que me va a controlar son las posiciones de los arreglos, del arreglo, del vector. Aquí donde yo le estoy poniendo, aquí estoy, entro, ¿sí? Entro al ciclo, ¿sí? X vale 0 la primera vez. Los números ya los guardé aquí en un vector que tiene 10 elementos, ¿sí? Hagan de cuenta que este es, ay, necesito un pizarrón. Este es mi vector. Ay, cerré el otro. Bueno. Tengo 10 elementos almacenados aquí, ¿sí? Ya tengo los 10 elementos aquí. Esto que hice primero fue almacenar los elementos en el arreglo, que va a tener 10 renglones, 10 espacios. Aquí cuando inicialicé X, que valía 0, aquí almacené en la posición 0, y X va a ser igual a 0, por ejemplo, y ya tengo almacenados aquí en el vector los elementos, ¿sí? Por ejemplo, tengo un 8, ¿sí? En la siguiente posición tengo un 9, ¿sí? Tengo un 60, ¿sí? Tengo un 70, hacerlo hasta ahí. Son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo un 3, vamos a poner. Estos son los, este es mi vector, este es mi vector. ¿Cómo se llama mi vector? Números. Y aquí ya lo llené en este ciclo. Ya pedí los datos y ahí se quedaron guardados los números. Ya lo sumé y en la suma está la suma de los números, ¿sí? Entonces ya aquí calculé el promedio y prom va a ser igual a lo que tenga sum dividido entre 5. Ya tengo el promedio, ¿sí? Vamos a suponer que prom vale 10, vamos a suponer. Supone que ya hicimos el promedio y vale 10. ¿Sí? Dijera mi niña, vamos a imaginar, bueno, aquí tenemos prom y ya, hicimos la suma entre 5 me dio 10. Ok, entramos aquí, hacemos un string, una cadena de caracteres. Los valores mayores que el promedio son, y eso es lo que se va a guardar primero. O sea, los valores mayores que 10 son, y hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Inicializa X con 0, aquí está X vale 0 la primera vez. Y pregunta si lo que está en este arreglo se llama números, ¿sí? Este arreglo se llama números, ¿sí? Números, ¿sí? Y lo que está en números, en este vector, que tiene 5 posiciones, son 5 datos que voy a tener guardados, todo mi arreglo se llama números, ¿ok? Okay. Lo que está en el arreglo números, en la posición X, o sea, voy a preguntar primero, X vale 0, pregunto 0 es menor que 5, sí. Pregunto si lo que está en este vector, que se llama números, estos son los números, en la posición X, o sea, el primer elemento que está guardado en el vector, que sería el 8, 8 es mayor que 10, no, no es mayor, no entra aquí, no hace nada, se regresa, incrementa X, ahora X, ¿sí? Ahora X va a ser igual a 1, ¿sí? Porque esto es lo que me está incrementando X. X va a ser igual a 1. Pregunta, ¿1 es menor que 5? Sí, entra el ciclo. ¿Y qué pregunta? Si lo que está en el arreglo, que se llama números, en la posición 1, que ahora sería el 9,
¿sí? 9 es mayor que 10. 9 es mayor que 10. No, no entra al if, no hace nada, se regresa, incrementa x. Ahora x va a ser igual a 2, ¿sí? Cambia de posición, ¿sí? X va a ser igual a 2, ahí está. Pregunta, ¿2 es menor o igual que 5? Sí, sí es menor. Vuelve a entrar al ciclo, ¿sí? ¿Y qué hace? Va a preguntar si lo que está en números, este es mi arreglo, se llama números, ¿en qué posición? En la X. ¿Quién está en la posición X? El 60, ¿sí? O sea, estoy preguntando por lo que está dentro del arreglo. El 60 es mayor que 10, sí, ahora sí se cumple. Entonces, incrementame el contador de mayor, va el primero, valía 0 más 1, va el primer mayor. Y en lista voy a almacenar lo que está en el arreglo en la posición 2, que hay un 60, ¿sí? Porque X vale 2, aquí estamos apuntando a la posición 2. Entonces, en la lista voy a almacenar lo que está en el vector que se llama números en la posición 2, que hay en la posición 2, un 60. Se regresa, incrementamos X. Ahora X va a valer 3. ¿Sí? ¿Y qué hace? Pregunta, 3 es menor que 5. Sí, entra al ciclo y pregunta si lo que está en el arreglo, este arreglo que se llama números, en la posición 3, ¿quién está en la posición 3? El 70 está dentro de la posición 3, ¿es mayor que 10? Sí, si es mayor, incrementa el contador de mayores, van 2 ahora, y a la lista mete lo que está en el arreglo números en la posición 3, ¿quién está? El 70. Se regresa, incrementa X, ahora X valdría 4, ¿sí? X va a ser igual a 4. ¿Y qué hace? Pregunta si 4 es menor que 5, ¿sí? Entra al ciclo y pregunta si lo que está en números en la posición 4, lo que está dentro de números en la posición 4, ¿qué está? El 3. ¿3 es mayor que 10? Pues no, no hace nada, se regresa, incrementa X, ahora valdría 5. Pregunta, ¿5 es menor que 5? No, no es menor, ya no entra. Y se sale. ¿Y qué números almacenó ahí en la lista? El 60 y el 70. ¿Y el contador cuánto vale? Vale 2. Ahí está, eso es lo que hizo. No sé si quedó más claro. Sí, es como un archivero, se podría decir, ¿no? Y ya Ajá, dependiendo vamos a de, ir almacenando de manera temporal. ajá, y ya dependiendo de la X, es la posición. X me controla las posiciones del arreglo. X va a servir para eso. Se llama variable, en este caso va a ser un apuntador que me va a indicar o me va a apuntar a qué posición del arreglo voy a acceder. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Aquí si lo quieren dejar ahí, pues lo pueden dejar ahí. Lo comentamos con doble diagonal. Entiendan que hicimos. Como comentario para que no lo ejecuten y no marque error. Ok, ahí está. ¿Dudas entonces? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si no hay dudas, bueno, nos vemos el día También de podemos guardar cadenas aquí, ¿verdad? cadenas. Sí, estamos haciendo cadenas. Ah, ok. O No es sea, que, los datos que yo guarde en mi vector pueden ser de cualquiera de los tipos de datos básicos que ya vimos. O sea, yo puedo declarar el vector de tipo entero, lo puedo declarar de tipo float, lo puedo declarar de tipo doble, lo puedo declarar de tipo char para guardar caracteres, 10 caracteres, digo 5 caracteres, o lo puedo declarar de tipo string y guardo
ahí siempre digo mal, y guardo 5 cadenas. ¿Vale? Y cualquier otro tipo de datos básicos que ya vimos pueden ser los datos que están almacenados en el vector. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna otra duda? Sí. Bueno, si no hay dudas, entonces nos estamos viendo el día de mañana. Gracias, jóvenes. Chequen los apuntes que tienen ahí en la plataforma, los videos, ahí están también para que se complementen. Y nos veríamos el día miércoles. Gracias. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesora, igualmente. Hasta luego, profa.